Bueno, vamos a tratar de poner un poquito de realidad a este tema de matemática, que es muy importante para la ciencia. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que un meteorito se está por estrellar en la Tierra, ¿no? Entonces el mundo entero, así como en las películas, está preocupado porque llega el final de los días del planeta Tierra. Entonces siempre en la NASA o en alguno de esos lugares aparece la idea de enviar un misil que destruya ese meteorito, ¿no? Entonces así solucionar el problema. ¿Cómo podemos asegurar que ese misil logre el objetivo, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que va a salir el misil y va a pegar justo donde tiene que pegar para que ese meteorito se destruya, ¿no? ¿Qué creen que pasaría si el misil solo logra rozar el meteorito? Es decir, si logra pegarle acá, por ejemplo, en un costadito o apenas lo roza, ¿no? Por ahí le cambia la trayectoria al misil. Perdón, al meteorito. Bien, esta situación, este ejemplo, que me parece de una película, pero bueno, claramente puede suceder entre satélites y cuestiones que tienen que ver con astronomía, suceden y hay gente que se sienta y piensa de qué manera esas trayectorias, la del meteorito y la del misil, pueden coincidir en un lugar, en el lugar exacto donde se solucione o se encuentren, ¿no? Esas dos trayectorias en algún lugar, si coinciden en este ejemplo particular, se solucionaría el problema. ¿Se acuerdan del jueguito de los Angry Birds? ¿Alguna vez lo jugaron? Tienen que disparar al rojito este que no sé cómo se llama, y al dispararlo tienen que destruir todas estas torres, ¿no? Donde están los chanchitos. Bien, acá hay otra imagen que por ahí es más gráfica, donde se ve la trayectoria, ¿no? De acuerdo a alguna variable que tiene que ver con la inclinación o con la fuerza. La trayectoria del Angry Bird va a ir a determinado lugar, ¿no? Lo que estamos buscando es ese punto donde coincide la trayectoria del pajarito con la torre, en este caso. Bien, esta situación donde uno lo que está buscando son los puntos de contacto, se soluciona desde la matemática. Más allá de que uno no vea la matemática está detrás. Vamos a lo nuestro. Nosotros ya vimos funciones cuadráticas y funciones lineales. Entonces, vamos a un ejemplo abstracto. Yo tengo una trayectoria de una función cuadrática, que es esta parábola, que está dada por esta fórmula, ¿sí? A medida que yo le voy dando valores a esta x, voy obteniendo valores de y y se va dibujando esta curva, ¿no es cierto? Bien, y esta fórmula describe este movimiento que es una función lineal. Fíjense que la función cuadrática tenía el 2, ¿se acuerdan? Y la función lineal no. Bien, entonces cada uno de estos puntitos, acá se ven en negro, cada uno de esos puntitos, le pertenece tanto a la parábola como a la recta. Quiere decir que si yo tomo un valor de x, este valor específico, da lo mismo, da lo mismo en la recta que en la cuadrática, y lo mismo pasa con este punto de contacto, ¿de acuerdo? Bien, nosotros vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales, es decir, esto que vimos anteriormente son sistemas de ecuaciones mixtos porque tenemos una recta con una parábola, son dos trayectorias diferentes. La situación del misil, por ejemplo, son dos trayectorias también diferentes. Acá el misil no sé si va en línea recta, quizás una curva, ¿no? Y la trayectoria del meteorito hay que ver de qué manera se mueve, ¿no? Con qué fórmula describe, ese movimiento. De eso se ocupan los científicos, para encontrar esos puntos de contacto. Nosotros vamos a trabajar con los sistemas de ecuaciones lineales, por ahora. Quiere decir que vamos a relacionar dos líneas rectas nada más. Y hay muchos métodos para resolverlo, pero vamos a usar el método de igualación, ¿sí? Y el método gráfico, por supuesto, que es el que nos permite observar. Fíjense, nosotros tenemos acá dos funciones lineales, ¿no? Una es menos x más 3 y otra es x más 1. Cuando yo las dibujo, resulta que coinciden en un punto. Este punto es el punto 1, 2. Quiere decir que si yo reemplazo esta x por 1, la cuenta da 2. A ver, veamos. Menos 1 más 3 es 2, correcto. Y si lo reemplazo acá también da 2. 1 más 1 es 2. ¿Se dan cuenta que ese punto corresponde a los dos? Podemos decir que es la trayectoria del meteorito con la trayectoria del misil. Entonces coinciden en el punto 1, 2. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar un poquito de la parte analítica, que es la que vimos en la clase. Lo mismo que vimos ahí gráficamente, yo acá lo tengo escrito como si fueran dos
dos ecuaciones, ¿no? Es una ecuación donde dice y es igual a menos x más 3 y es igual a x más 1. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese punto donde coinciden en forma analítica? Bueno, dijimos que vamos a usar el método de igualación y nosotros sabemos que y es igual a y, ¿no? Es lo mismo, esta y es la misma que esta y. Entonces, esto es lo mismo que esto. Vamos a escribir menos x más 3 es igual a x más 1. Y entonces vamos a resolver esta ecuación. Ustedes saben que se juntan las x de un lado y los números del otro. Perdón, este sería negativo. Vamos a borrar esto. Muy bien. Esperen, ahí vamos. Entonces sería menos x es igual a 1 menos 3. Entonces acá tenemos menos x son menos 2x. Y 1 menos 3 es menos 2. Entonces x es igual a menos 2 dividido menos 2. ¿Sí? X entonces es igual a 1. Ya encontramos el valor de x para el cual las cuentas van a dar lo mismo, ¿sí? Ahora vamos a averiguar el valor de y. ¿De qué manera? Bueno, vamos con este valor de x, que va a ser el mismo, para las dos funciones. Entonces lo podemos reemplazar en esta, o lo podemos reemplazar en esta, donde ustedes quieran, ¿sí? Yo elijo la de abajo, que me parece que es la más fácil, entonces escribo y es igual 1 más 1. O sea que y es igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Y así encontramos analíticamente esa forma. Fíjense que gráficamente lo teníamos, tenemos el punto también 1, 2. Esta es la forma gráfica y esta es la forma analítica. ¿De acuerdo? Bien, el GeoGebra nos va a ayudar mucho con este tema. Así que ahora vamos a hacer un ejemplo donde se complique un poquito más. A ver. Donde se complica un poquito más la operatoria para que podamos ver de qué manera lo resolvemos. Bien, vamos a poner un ejemplo. Y es igual, perdón, vamos a ponerlo más gruesito. Vamos. Ustedes vayan copiando, ¿sí? En la carpeta para que esto quede claro. Perdón, vamos a escribir una ecuación un poquito más complicada. A veces las aplicaciones no son tan simples como parecen. Sepan disculpar los tiempos ustedes, ¿eh? Bien, ahora tenemos la llave. Y vamos a escribir alguna con fracciones, ¿qué les parece? Porque las fracciones ya son parte de nuestra vida, estamos en cuarto, vamos a pasar a quinto, así que esto ya no tiene que asustarnos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 1/2 de x menos y igual a menos 5, y por otro lado tenemos x más 1/3 de y igual a menos 3. Presten atención que esto es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que acá no tengo despejada la y. Entonces, el primer paso que vamos a aplicar es justamente despejar en ambas ecuaciones la y, ¿sí? Vamos a dejar a la y solita. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos acá. Vamos a poner, si quieren, que esta va a ser nuestra ecuación 1. Perdón. Ecuación 1 y esta es la acá, ecuación 2. Bien. Entonces, en la ecuación 1 vamos a despejar la y. 1/2 de x menos y es igual a menos 5. ¿Cómo lo despejamos? ¿Cómo despejamos la y? Es dejarla sola, ¿sí? Entonces, acuérdense que hay que separar en términos. Ojo con ese menos, porque ese menos le corresponde a la y, ¿sí? Entonces vamos a dejárselo ahí para no marearnos. Y el 1/2 de x, que es positivo, lo voy a pasar negativo. Y ahora ese menos y en realidad es como un menos 1y. Por eso es que yo lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Menos 1/2 de x. Hay dos maneras de ponerlo. O así con una línea de fracción, dividido menos 1. O con un paréntesis, así, dividido 1. Yo prefiero, dividido menos 1, ¿no? Yo prefiero que lo escriban como denominador. Ahora van a ver por qué. Porque está la propiedad fundamental de las proporciones, que la hablamos en la clase de ayer,
que nos hace más fácil después la ecuación. Entonces yo prefiero que lo escriban como un denominador. Si este igual lo vamos a poner más abajo. Acuérdense que siempre el igual está a la altura de la línea de fracción. Bien, ya tenemos despejada nuestra ecuación 1. Vamos a despejar la ecuación 2. A ver, sería entonces x más 1/3 de y es igual a menos 3. Entonces yo quiero dejar sola la y. Voy a tener menos 3 menos x dividido 1/3. Recuerden que pasa dividiendo con su signo. En este caso es positivo, paso a positivo. En este caso ese menos 1 era negativo, paso a negativo. Esos son errores comunes que suelen cometer. Bien, y ahora sí vamos a hacer una línea para separar lo que va a ser nuestro método analítico. Vamos a entonces a igualar esas ecuaciones. Esta la vamos a igualar con esta. Es decir, primero las despejamos y ahora las igualamos. A ver si podemos. Menos 5 menos 1/2 de x sobre menos 1 es igual a menos 3 menos x sobre 1/3. ¿Y se acuerdan ustedes la propiedad fundamental de las proporciones? Este por este es igual a este por este. Siempre pasa eso en este tipo de expresiones. Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Menos 5 menos 1/2 de x por, pongo paréntesis, 1/3 es igual a menos 1 por, ojo con los paréntesis, no se los olviden, menos 3 menos x, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la propiedad distributiva. Menos 5/3 menos 1/6 de x es igual a ver acá, menos 1 por menos 3 es 3 y menos 1 por x es x, ¿no? Bien, juntamos las x de un lado y los números del otro, eso ya lo saben hacer. Ojo con los signos. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuánto es menos 1/6 menos 1? 6 por 1 es 6, menos 1 menos 6, menos 7/6 da esta cuenta. Y acá 3 menos 5/3, perdón, 3 más 5/3 son 3 por 3, 9, 9 más 3 es 14/3. 9 más 5, ¿no? ¿Dije bien? 3 por 3, 9, 9 más 5 son 14, 14/3. Muy bien. Entonces ahora sí pasamos dividiendo, 14/3 dividido menos 7/6. Y si hacemos esa cuenta, ¿cuánto nos da? A ver, pensemos juntos. Piensen que este se va a dar vuelta. Va a quedar el 7 abajo y el 6 arriba. El 7 se va a simplificar con el 2, ¿no? Con el 14 va a quedar en 2. O sea que arriba va a quedar 2. Va a quedar negativo, ¿sí? Y al estar el 6 arriba... A ver, paren porque estoy haciendo un lío bárbaro. Vamos a hacerlo acá. 14/3 por 6/7. Entonces simplifico. Que te quedan 2 también, que te quedan 2 también, o sea que queda menos 4. Vamos a borrar. Ustedes la pueden hacer con la calculadora, ¿no? Vamos a borrar esto, así no queda ningún lío. Ustedes vayan poniendo pausa, vayan copiando, fíjense si van comprendiendo los conceptos. Son conceptos vistos anteriormente, no son cosas nuevas, ¿no? Hacer una ecuación de este estilo ustedes ya lo vienen haciendo hace rato. Entonces acá tenemos el valor de x. ¿Aquí termina? No, no termina aquí. Aquí tenemos que averiguar ahora el valor de y. ¿Cómo lo averiguamos? Bueno, llevando ese valor de x a alguna de estas dos ecuaciones que tenemos acá, a la que ustedes deseen, o a esta o a esta. ¿Ven que acá dice y igual a algo? Entonces, yo no sé, se me ocurre elegir esta que tiene el menos 1. Sería entonces menos 5 menos 1/2 por menos 4 sobre menos 1. Entonces separamos en términos, acá podemos simplificar, esto queda en 2, entonces sería menos 5 más 2, ¿no? Porque menos por menos va a ser más, menos 5 más 2 es menos 3, dividido menos 1, 3. Y después podremos verificarlo en el GeoGebra. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bien, vamos a ver. Recuerden, podemos escribirlas así como están acá igual en el GeoGebra, vamos a hacerlo juntos. Una de las ecuaciones entonces era
Vamos a ver si nos da igual gráficamente que analíticamente. Un igual, fíjense que el GeoGebra acá tiene un rengloncito de entrada, ¿sí? Igual 1/2 por, que es el asterisco, por X. Yo le voy a poner un paréntesis porque siempre tengo miedo que multiplique solo al denominador la X. Yo puse un más ahí, si no me equivoco. Por X, 1/2 por X, menos X, perdón, menos Y, igual menos 5. Creo que era ese, ahora lo voy a controlar por las dudas. Acá no tengo que poner Y igual. Puse la ecuación tal cual la teníamos en el... Esta no era, esta. ¿Ven? 1/2 X menos Y igual a menos 5. Y ahora voy a poner la otra. Acá le doy Enter y ya la gráfica, ¿sí? Y la otra era X más, uy, no se escribía ahí, más, ahí va, más 1/3 de Y, pongo entre paréntesis el 1/3 por Y es igual a menos 3. Enter, bien. Fíjense que acá se cortan esas dos funciones, esas dos funciones, y el GeoGebra tiene una herramienta que es esta ventana. Ven que a veces tiene una A, puede llegar a tener, hay varias opciones por ventana, ¿no? Que dice intersección de dos objetos. Entonces yo voy a tocar la recta y la otra recta, y ven que aparece la intersección, que es el punto, acá lo dice, menos 4, 3. Con esto yo puedo verificar si el punto que logré estaba bien. Era el menos 4, 3, ¿sí? Menos 4 de X, 3 de Y. Ven que en el GeoGebra podemos verificar que esté bien. Después, si quieren, ustedes le pueden cambiar el color, el grosor a la recta, ¿sí? Propiedades, le puedo poner un color, no sé, el color que ustedes quieran, un color verdecito, ¿sí? Bien. Y así podemos ir viendo de qué manera se comportan. Algo interesante para que pensemos juntos. Las rectas, ¿puede ser que no se corten? Entonces, eso es lo que va a poder pasar en esta práctica que vamos a ir haciendo, ¿no? Puede suceder, perdón, no sé qué puse, ahí va. Puede suceder que yo dibuje dos rectas, supongamos Y igual, y esto tiene que ver con el primer tema que vimos en el año, que bueno, quizás no se lo acuerdan, no importa, pero para que lo tengan presente, yo tengo esta recta, y después pongo otra recta, por ejemplo, igual, que tenga la misma pendiente, 3X, pero no sé, menos 2. ¿Ven? Estas rectas no se cortan nunca porque son paralelas. Observen que las pendientes son iguales, ese 3 y ese 3, ¿ven? 3X y 3X. Esto va a hacer que cuando nosotros queramos hacer la cuenta analítica, o sea, este procedimiento que hicimos acá, va a pasar algo raro, ¿sí? Eso es lo que después vamos a ir evaluando. Puede ser entonces que esos meteoritos, ese misil nunca se encuentre con el meteorito, si no hago bien las cuentas, y entonces el mundo se destruye para siempre, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a trabajar, chicos. Espero que se haya entendido. Copien en la carpeta y consulten las dudas.